Una vez establecido el Congreso Provincial Constituyente, este sesionaba en el edificio del Honorable Ayuntamiento, ubicado en la Plaza Mayor, mejor conocida como Plaza de Armas. Dicho edificio estuvo en constante remodelación y su deterioro cada vez era más notorio. Visto esto, el reverendo padre provincial y el guardia del convento de San Francisco, junto con el gobernador Juan N. Cumplido, trasladó el Congreso al Salón de Los Ángeles, para así poder terminar el periodo de sesiones con fecha del 31 de agosto de 1827. El costo mensual de la reparación de ese edificio durante 1827 y 1828 era de entre 400 y 500 pesos, por lo que al ver el gasto que este generaba, decidieron crear el proyecto para construir un edificio nuevo, en donde se instalaría el Congreso. Para poder lograr esto, se creó una comisión para encontrar el lugar indicado. Esta comisión estaba conformada por Miguel Pacheco Calderón como tesorero, Santiago Guzmán, José Gutiérrez y Manuel Cervantes como secretarios y de suplente Doroteo Reyes y José María Portugal. El primer sitio que se aprobó como sede de pleno fue la iglesia de la extinta Real Universidad de Guadalajara. ¿Cómo fue que se obtuvo y qué pasó con la construcción de la iglesia de la extinta Real Universidad de Guadalajara como primer sede independiente del Congreso? La construcción o la primera instalación del Congreso del Estado en la Casa Real de la Universidad de Guadalajara se da porque no tenía una sede precisamente dignificante el Congreso, ya que había estado en primera instancia en una área que le correspondía al ayuntamiento. Entonces se instalan ahí un par de años con la finalidad de llevar las sesiones del Congreso. Se da una infraestructura algo modesta, con un salón de sesiones, con un área interna y con un área que pues fue como un archivo en el cual venían guardando todas las actas de sesiones en ese momento. Esta nunca fue terminada y en el año de 1834 siguieron sesionando en el ayuntamiento. Pero regresemos al año de 1831, en donde se dio un acontecimiento que marcó la historia del Congreso en aquella década. El país se encontraba en anarquía y Jalisco pasaba por una crisis política, la cual hacía que el Congreso estuviera en constante movimiento, teniendo cambios de gobernadores y alta presencia militar. En 1831, el gobierno federal mandó a Ignacio Inclán a mediar la situación, pero al contrario, su estadía fue de manera dictatorial. Tras este acontecimiento, el Congreso del Estado tomó la decisión de pasar los 3 poderes de Jalisco, mandándolo a la ciudad de Lagos de Moreno el día 4 de diciembre de 1831. El país seguía convulsionado, venía siendo una situación muy difícil porque no había una estabilidad propia dentro del país, había muchos cambios de gobiernos, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, pues se vino generando una anarquía porque el Estado estaba sumamente debilitado y aparte pues entre las diferentes ideologías conservadoras, reformistas, liberales, pues el Estado no tenía una propia situación de estabilidad. Entonces, al principio pues se buscaba la manera de tener otra vez una tranquilidad para el Estado, entonces deciden trasladar las instalaciones del Congreso a Lagos de Moreno porque era un lugar donde venía siendo un poco más tranquilo, por así decirlo, con la finalidad de tener un poquito de pacificación de las cosas, porque la cuestión convulsionada estaba muy difícil. Tras los alborotos que se estaban suscitando en todo el país y el cambio de sede que se generaría en Jalisco para los 3 poderes, Zacatecas hizo una cordial invitación y prestación de servicios de recursos y fuerzas para sobrellevar la situación, incluso para que estos pudieran estar en dicho estado. Esto generó una empatía grande entre estos 2 estados. Jalisco respondió la invitación, mostrándose muy agradecido, pero que seguirían dentro de su territorio, pero que con mucho gusto tomarían la oferta si las cosas se complicasen más. Jalisco, como fue de los primeros estados en tener o establecer como federación los lineamientos del plan de Anáhuac y de lo que había dado Prisciliano Sánchez, pues era un estado muy reformista, si puede decirse así, fue de los primeros a nivel nacional que constituyen un congreso que establecen diferentes normas, leyes, que ya se venía copiando por otros estados, porque el mismo estado de Zacatecas le abre la invitación a Jalisco de que si hubiese algún problema de tipo más bélico para el estado,
ellos ofrecían también las instalaciones allá en Zacatecas para que el Congreso se trasladara con la finalidad de salvaguardar los poderes, pero no fue necesario porque en Lagos de Moreno llegó un momento de tranquilidad y ahí fue que se sentó un tiempo, no mucho, como un año y medio. Para el 18 de enero de 1832, el Congreso ya se encontraba sesionando en Guadalajara, pretendiendo concluir con este mismo año el salón de sesiones destinando un presupuesto de egresos de 12,000 pesos. La situación seguía muy inestable en Guadalajara. Se restableció la universidad y cada que ganaba un partido conservador, el edificio que se había destinado para el Congreso se utilizaba como iglesia y se detenían las obras. En 1870 se volvía a vivir una situación política muy inestable y fue hasta ese año que el gobernador Aurelio Hermoso y el Congreso se instalarían en el edificio de la universidad, mientras que en el palacio seguía un gobernador impuesto. Ante esta situación, el Congreso decidió trasladarse y sesionar en la casa del licenciado Emeterio Robles Gil, informándolo el día 4 de julio del mismo año. Durante la gobernatura constitucional de Ignacio L. Vallarta, fue cuando se planteó y construyó un edificio en donde el Congreso ya sesionaría. Sometiéndolo a concurso, queda como arquitecto David Bravo y como maestro de obra Teodoro Rentería. Lo primero a destacar de esta construcción fue el salón de sesiones, en donde se aprecian en el techo 31 retratos de personajes de la historia realizados por el pintor don Felipe Castro. Este recinto también fue muy emblemático, ya que la ciudadanía participaría en la creación dando donativos voluntarios. Empleados del gobierno cedieron parte de su sueldo.